Y creo que este Congreso de Jóvenes va a agregar algo de Cristo en nuestro interior a cada uno. Nosotros vinimos, es cierto que disfrutamos la comunión, estar juntos, mañana esto va a estar reventado de jóvenes, pero lo más importante es que vinimos a conocer más de Él. ¿Cuántos coinciden con esto? Entonces, la vida después de la decepción. Cuando los apóstoles trabajaron toda la noche para pescar y no pescaron nada, Jesús apareció en la playa del fracaso. Cuando David fue invadido y el enemigo se llevó todo, incluso las mujeres y los niños, David lloró hasta que le faltaron lágrimas para llorar, pero Dios le regresó todo. La vida después de la decepción. ¿Qué hacemos cuando hemos tenido pérdidas de cosas que amamos, seres queridos que amamos? Y cómo, ¿qué viene después de esa experiencia? Le llaman los psicólogos el síndrome del efecto postraumático, un shock, el shock post-trauma. ¿Qué viene después? Creo que lo más sabio es aferrarse a Cristo, conocerlo a Él y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque en el cuerpo tenemos un recurso a través de los miembros del cuerpo, en donde somos ministrados, fortalecidos, y creo que todo eso se va a suceder estos días, se va a llevar a cabo. Sé que Dios te va a dar palabra, Dios va a darte dirección, Dios va a hacer que entiendas en el Espíritu por qué estás viviendo lo que estás viviendo. A veces la gente piensa que los jóvenes, como pasan gran parte del tiempo haciéndose broma y riéndose, no tienen problemas. Pero nosotros que fuimos jóvenes, sabían que yo fui joven también, ¿no? Alguna vez tenía muchos rollos. Bueno, como venimos de allá podemos entenderlo. Sí, muchas crisis internas que solo Dios entiende. Entonces, creo que todos vamos a recibir nuestra porción en este congreso. ¿Lo reciben? Muy bien. Quiero que podamos leer un versículo en Hechos capítulo 9. Me voy a sentar. Hechos 9. Dice, el Señor le dijo a Ananías en Damasco, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve porque instrumento escogido me es este. Se está refiriendo a Saulo de Tarso, que acaba de tener una experiencia traumática camino a Damasco, una luz del cielo más brillante que el sol del mediodía lo dejó completamente ciego, prácticamente le quemó los ojos. Y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en esa condición de no ver nada, fue conducido a una casa en Damasco. Y estando allí, Dios habló a uno de sus hijos, llamado Ananías, y le dice, ve a la calle de la derecha porque ahí está Saulo. Y Ananías, cuando escuchó el nombre de Saulo, dijo, ese hombre ha sido muy malo. Ha matado muchos cristianos, es terrible.
Y qué tremendo es que ande por estos lados. Y esto fue lo que Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién Dios puede usar? ¿Quiénes son los que califican para que Dios pueda usarlos? Después que nosotros nos convertimos y tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo, surge de modo espontáneo, y esto es muy tremendo, surge de modo espontáneo un deseo que no tenías antes, un deseo de servir a Dios, pero no sabes cómo. Y por otro lado, un pasado que te condena, como Saulo, ¿no? Yo maté cristianos, ¿cómo ahora yo voy a servir a Dios después de todo lo que hice? Y Dios le dice a Ananías: no, este es un instrumento escogido. Y entonces es probable que tú, sentado allí, digas: en mí no hay nada bueno. Yo quiero servir a Dios, pero me da vergüenza porque no me he portado bien. No he hecho todo bien. Puedes mirar a tu vecino, dile: no sé tú, pero yo no me he portado muy bien. Y dile: he hecho cosas de las que me avergüenzo. Y Dios sabe todo. Dios es tu paparazzi. Sabe todo. Cuando entras al baño, qué haces ahí, cuando duermes, qué es lo que ves por las redes. Qué problema tener a Dios como nuestro Dios. Él sabe aún lo que piensas. Y Él conoce los pensamientos antes que vengan a nuestra mente. O sea, cuando los pensamientos, tú vas a abrigar un pensamiento, Dios ya sabe. Es terrible, eso es tremendo, porque David, cuando comprobó esto, dijo: y Señor, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú ves debajo del agua, no hay nada oculto para ti. Aunque yo me escondiese en el fondo del mar, de allí me tomará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque en las estrellas, cosa que todavía no es posible, menos en los días de David, aunque en las estrellas hiciere mi morada, de allí me harás descender. ¿Qué te parece? Si me llevaran en cautiverio, tenemos extranjeros acá, venezolanos. ¿Dónde están los venezolanos? Colombianos tenemos, peruanos, ecuatorianos, cubanos, chilenos. Despertaron, ¿eh? Despertaron. ¿Cuándo juega Chile en el Mundial? Les dolió, ¿eh? Cómo disfrutan los argentinos aquí en primera fila. Y Cabo Verde les va a ganar. No, me van a matar, me van a matar. No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, mira lo que dice David. Aunque yo fuere llevado en cautiverio, allá a Babilonia, donde sea, de allá me tomará tu mano. O sea, Dios tiene un brazo largo. No puedes escapar de Dios. ¿Lo sabías? Además, porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Cuando
Tu papá puso la semillita y tu mamá puso la otra semillita. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí resolviendo un tema, creándote y soplando vida sobre ti para traerte a su propósito. Esto es impresionante. Quiero que lean conmigo en Primera de Corintios cómo escoge Dios a gente que le va a servir. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, convengamos en un punto. Si tú tuvieras que escoger gente para una determinada tarea importante, ¿no es cierto que escogerías a los mejores? ¿Sí o no? Si tú quieres formar una empresa y quieres contratar vendedores, ¿a quiénes contratarías? A los carismáticos, a los que tienen bla bla, las chicas más bonitas, en fin. No, Dios es al revés. Dios escoge lo peor. Por eso te escogió. Por eso me escogió a mí. Porque yo me miraba y me comparaba con mis hermanos. Nosotros somos 11 hermanos, yo era el peor de todos. Yo era el nieto preferido de mi abuelo. Y el abuelo era la vergüenza de la familia. Mi abuelo era medio adúltero, imagínate. Y un cristiano tibio. Y él me quería mucho, así que para que vayan sacando cuentas. Qué cosa tremenda. Y cuando Dios va a escoger, escoge lo que nos sirve. Así que ánimo. Arriba las manos. Ánimo. Por favor, levanta tu mano. Diga, qué bueno tener un Dios como nuestro Dios, que toma un pedazo de barro y lo transforma en una vasija de valor, ¿no? Un día en Barcelona, en un restaurante, esto fue real, y tú sabes que fue así, Fernando, estaba el presidente del Barcelona y estaba el papá de Leo Messi, y estaban firmando un contrato para Messi, y no había ningún contrato, no había papel para escribir, y firmaron un contrato en una servilleta de restaurante. Pusieron la firma, estamparon la firma. El primer contrato de Messi se firmó en una servilleta de un restaurante en Barcelona. ¿Sabe cuánto valía esa servilleta? Millones de dólares. ¿Te das cuenta? Un músico, un violinista, que es una figura mundial, toma un violín y toca sobre esas cuerdas y le da un valor agregado al violín impresionante. Porque quien tocó el violín es lo importante. Sí, estás entendiendo. Por favor, entiende esto. Dios te tomó a ti y puso su marca sobre ti. Levante su mano, diga, tenemos este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo, como cualquier latino, era uno más del montón y Dios me tomó.
y puso su marca sobre mí. Y puso su gloria sobre mí. Y sin tener yo ningún título que otorga los hombres y las grandes universidades, Dios me ha llevado por el mundo para predicar esta bendita palabra, porque a Él se le ocurrió llamarme. Y yo tengo la certeza que estos días Dios va a confirmar el llamado de muchos y de muchas de ustedes. Dios los trajo para sellar algo dentro de tu corazón que estuvo dormido tal vez por muchos años. Y tal vez tú tenías algo que ni siquiera sabes explicar, lo que la Biblia llama el llamado de Dios. Y se va a confirmar. Y cuando termine esto el sábado de la noche, saldrás de aquí con una dirección, como una brújula en el espíritu. Y se va a activar algo. Y tú vas a saber qué hacer cuando salgas de aquí. Dios te va a guiar en todo. Puedes abrazar a alguien, dile, este congreso va a marcar un antes y un después en tu vida. Cuando no existía la materia y no existían los astros, no existían los ángeles ni los querubines, no existía el tiempo, el cronos, no existía lo que llamaban el núcleo del Big Bang, que explotó y según los científicos creó todo esto, millones y millones de estrellas. En la Vía Láctea hay millones de astros. Es una cosa asombrosa, siempre lo digo porque me impresiona que el universo o el multiverso, como le llaman ahora, el multiverso, llamémosle el universo observable, lo que el ojo humano puede ver a través de los telescopios potentes. Pero el universo que aún el ojo humano no ha observado, le llaman la masa oscura o la energía oscura, que es muchísimo más grande que lo que podemos ver. Y todo eso lo creó Dios. Y antes que Dios creara todo eso, cuando era solo Dios, nos cuesta imaginar, Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando era solo Dios, triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él concibió un plan eterno llamado su propósito eterno. Si lo ponemos en un escenario cinematográfico, diríamos que Él escribió el guión. Él escribió completo el guión. Él tenía su obra máster, su plan eterno. Pero necesitaba llevar a cabo esta obra. Por lo tanto, tenía que, primero, construir un escenario. Se necesitaba una puesta en escena. Se necesitaba el escenario. Se necesitaban los actores que encarnarían los personajes. Se necesitaba escribir un libreto. Todo eso no existía, pero Dios ya tenía el plan, tenía el propósito y ahora tenía que llevarlo a cabo. Y Dios creó la materia. Dios creó los astros. Dice la Escritura en
reiterados lugares en la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Así que Dios comenzó a crear. Creó el teatro, creó la materia, creó el tiempo, el espacio, porque Dios es espíritu y un espíritu es invisible. Y luego dijo Dios, hagamos al hombre. Y creó a Adán y a Eva, y de ahí venimos todos. Y a través de los siglos, desde los días de Adán hasta nosotros, que han transcurrido apenas 6.000 años. 6.000 años para Dios es como un latido de tu corazón, menos que nada. Y estamos aquí en este momento, en ese espacio donde Dios te llamó para que tú seas ese actor, para que tú le expreses a Él, para que tú al Cristo mismo morar dentro de ti, tú puedas expresarle. Nosotros tenemos una frase que dice, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y nosotros somos la exacta expresión de Él. Nosotros somos la exhibición de Cristo, porque Él mora en nosotros. Nuestra respuesta, nuestra forma de ser, nuestras reacciones, nuestras actitudes, todo expresa a Cristo. Por lo tanto, nosotros fuimos escogidos para expresarlo a Él. Puedes levantar tu mano por un momento y dile, yo soy la exacta, lo pueden decir en voz alta, diga, soy la exacta expresión de Cristo en los ambientes. ¿Lo creen? Y Dios lo escogió y Dios, desde que nos llamó, Él ha hecho un trabajo en nosotros de, por un lado, acabar con el género adámico, llevándonos a la cruz, acabar con todo lo que pertenece a la vieja creación, acabar con todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana caída. Y Él ha comenzado a formarse en nosotros y formarnos como la nueva creación. Por eso la palabra dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ese es el trabajo que Dios está haciendo con cada uno. Él nos está perfeccionando para que podamos ser útiles y Dios pueda usarnos. Quiero que levantes tu mano al cielo y diga, yo soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Lo crees? Sí, Señor. Un instrumento en las manos de Dios. Te voy a contar una historia que sé que la mayoría conoce, pero voy a tomar algunas cositas acá. Cuando David fue ungido rey, y la historia de David es una historia que tiene algunos entretelones oscuros, porque David fue el hijo de una aventura amorosa que tuvo su papá, Isaí. Isaí tuvo una aventura con una mujer que parece que era hermosa, y Isaí tuvo un hijo con esa mujer, y ese hijo fue David. Dice que David era rubio y de hermoso parecer, y no se dice eso de sus hermanos, pero sí de David. Y cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, se estaba refiriendo a eso, a que él no era hijo. Los hermanos de David lo odiaban porque él era medio hermano. Y se ve que la madre de David era guapa, era hermosa porque mejoró la raza. Y David salió bonito. Y los hermanos de David no eran tan bonitos.
Él era distinto y por eso le tenían bronca a David. Así que cuando Saúl pecó, cuando Saúl fue desechado por Dios, sígame en esta idea, por favor. Cuando Saúl fue desechado por Dios, Dios le dijo a Samuel, al profeta, no llores más por lo que yo he desechado. Llena tu cuerno de aceite y anda a Belén, porque ahí me he provisto de rey. Y Samuel fue hasta Belén y fue a la casa de Isaí dirigido por Dios. Y cuando entró, los hermanos de David comenzaron a pasar delante del profeta, igual que como una audición, así cuando uno va a probarse a ver si canta bien. Empezaron a pasar los hermanos de David y Dios le decía al profeta, este no es. Pasó el musculoso y cuando lo vio Samuel dijo, este es el rey. Y Dios dijo, no, tampoco es, porque Dios no mira lo que está delante de los ojos, Dios mira el corazón. Repita conmigo, diga, Dios, menos mal que Dios no mira mi belleza porque quedo descalificado de entrada, ¿no? Levante su mano, diga, qué bueno que Dios no mira lo que está delante de los ojos. Diga, Dios mira el corazón. Amén. De hecho, casi toda la gente que Dios ha usado a nivel mundial son feos. La gracia de... Y para colmo, no, mejor no lo digo. ¿Lo digo o no? Para colmo, los feos, por la pura gracia, se casan con la chica bonita de la iglesia. Más vale que la unción nunca los abandone, porque el día que los abandone la unción y la esposa se levante y lo vea sin unción, así tal cual, va a decir, Dios mío, ¿cómo me confundí tanto? Bueno, te das cuenta que pasó el más alto de todo y Dios le dijo a Samuel, ese tampoco es. Pasaron todos los hermanos. Déjame contarte esta historia. Y se acabó la lista, no había más hijos. Y Samuel le dice a Isaí, estos son todos tus hijos, ¿no tiene otro hijo? Y David no estaba invitado porque David era el testimonio del pecado de su papá. Así que había que esconderlo. A David había que esconderlo porque David era la encarnación del adulterio de su padre. Así que lo habían mandado lejos a cuidar las ovejas en el campo. Entonces Samuel está confundido porque dice, ¿cómo me equivoqué tanto? Dios me mandó a esta casa a ungir al rey y pasaron todos los hijos. Y le dice, por casualidad, ¿no tienes otro hijo? Y a mí me gustaría que Hollywood filmara esta parte y que hagan un primer plano de Isaí. Cómo cambió su rostro y se encogió de hombro y dice, me pillaron. Sí, dice, tenemos otro hijo, pero está allá cuidando las ovejas. Y Samuel dice, señores, nadie va a comer aquí hasta que traigan a David. Quiero que abrace a tu vecino, dígale, nadie va a comer aquí porque te estábamos esperando a ti. Tú eres el escogido de Dios. Gracias por su alegría. Dios te ha escogido. Levante su mano, diga, con todos mis defectos, con todos mis errores, Dios me escogió. Yo era el peor de mis hermanos, Dios me escogió. Estuve huyendo 10 años detrás del volante de un taxi en Córdoba, pero el brazo de Dios es largo y Dios me atrapó y me trajo a su propósito. Y trajeron a David. Yo me imagino cuando el mensajero fue enviado al campo para traer a David, llegó corriendo con la respiración jadeante. Le dijo, David, no lo vas a creer, pero Samuel está en tu casa y te mandó a buscar. Samuel, hermano.
el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote visitara la casa de alguien, y en Belén era como que un día tú te golpeas la puerta de tu casa y tú abres, ¿y quién está ahí? Donald Trump, con su pelo así todo. Donald Trump. Mira a tu vecino, dígale, eso nunca va a suceder, no te preocupes. Hace un paralelo que Samuel llegara a la casa de Isaí en Belén. Era una locura. Y ahora viene este mensajero y le va a decir a David, y yo creo que David algo intuía, porque David era un muchacho del espíritu. Y me parece oír a David diciendo, yo lo sabía, en algún momento algo raro iba a suceder, porque él sabía que estaba escogido como tú, porque en el fondo, con todos los errores y todas las cosas que tal vez has hecho, y no me toca a mí refregártelas en la cara, no, pero con todo lo que has hecho, aún así, tú sabes que hay un llamado de Dios a algo. Levanta tu mano al cielo, diga, estoy aquí por causa de ese llamado. Amén. No tenemos claro todo, pero en lo grueso, en lo medular sabemos que hay una asignación de Dios. Y cuando David fue traído a la casa donde estaban todos los hermanos reunidos alrededor de la mesa, y entró David, y cuando el profeta Samuel lo ve, el Espíritu Santo vino sobre Samuel y le dijo, él es el rey. Derrama tu cuerno de aceite sobre él. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo ungió, repite conmigo, lo ungió en medio de sus hermanos, o delante de sus hermanos. Hubo un incremento porque David fue ungido. David fue llamado en la soledad del campo, detrás de las ovejas. Fue ungido. Después fue ungido delante de sus hermanos. Y finalmente fue ungido delante de todo Israel como el rey de Israel. Hay una progresión. Primero, Dios trabaja contigo en solitario, en tu privacidad. Cuando tú vas al trabajo o a la universidad, o cuando estás en tu casa, hay algo, una comunión con Dios muy profunda, muy especial. Cada uno tiene una manera de comunicarse con Dios. Pero ahora David fue ungido delante de sus hermanos. Puedes tocar a tu vecino, dile, Dios te va a destacar delante de tus hermanos. Algo va a suceder y tus hermanos van a saber que hay una gracia especial de Dios sobre ti. ¿Lo crees? Y después serás ungido delante del pueblo, delante de la iglesia, delante de Israel. David fue ungido, y después que ese aceite corrió por su cabeza, por su cabello, dice que era rubio, de hermoso parecer, y ese aceite bajó por sus vestiduras, Samuel le habló al oído, mientras el aceite de la unción corría sobre él, le habló al oído y le dijo, desde hoy serás el rey. No lo era. No tenía una corona sobre la cabeza, tenía un cayado de pastor, de oveja, pero ya estaba ungido, aunque no tenía la corona. ¿Te das cuenta? Y después de eso, David, amado, qué tremenda es la unción. Levante su mano, diga, porque el Espíritu Santo, sé que están cansados, pero colabórenme, ayúdenme a predicar. Diga, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Porque después de que David fue ungido, David mató a un oso. Un oso que los osos pesan 500 kilos, enorme,
una mole, mató un oso sin tener nada en la mano, eso no es natural. Y mató a un león sin tener nada en la mano, eso no es natural. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, sigue siendo un hombre natural con una habilidad sobrenatural. Levante su mano, diga, después de que salgamos de acá, de este congreso, hay algo que se va a activar en nuestra vida. Gracias por su alegría. Dígalo fuerte, dígalo con convicción. Diga, hay algo que se va a activar en mi vida que me va a mutar en otra persona. ¿Lo crees? Algo va a suceder. Dios te va a usar para cosas poderosas y sobrenaturales. Y quiero terminar con algo que creo y considero de extrema importancia, porque es muy importante saber que nosotros no somos la fuente, sino somos solo un depósito. La fuente es Cristo. Es como un automóvil que tiene una autonomía limitada, que tiene que pasar a la bomba de benzina para cargar, porque la bomba de benzina es la fuente. Levante su mano, diga, yo no soy la fuente del gozo, del poder, de la autoridad. Diga, soy un depósito de esa fuente. Todo va a fluir a través de la fuente. Amén. Él es tu sabiduría, Él es tu gozo, Él es tu paz, Él es todo lo que necesitas. Tú no eres la fuente. Por eso te desanimas, por eso te debilitas, porque nunca Dios pensó que tú seas la fuente. Él es la fuente del gozo, de la paz, de la fortaleza. Amén. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, yo quiero en esta primera charla desafiarlos a ustedes y pedirles que estén todo el tiempo expectantes. Es muy fácil que tú hayas salido de tu ciudad y estés aquí y pierdas la bendición por estar distraído, por estar ocupado en otras cosas. Hoy día, lamentablemente, estamos en medio de un mundial de fútbol y a través de las redes se están publicando los partidos y me daría mucha tristeza ver acá que tú viniste para esta escuela y viniste haciendo un gasto y que todo se aborte aquí porque no estás conectado a la voz del Espíritu. Así que yo te reto para que tú estés conectado al Espíritu de lo que se va a hacer acá. Lo van a hacer en el nombre de Jesús para que te lleves la bendición completa. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero pedirle que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie. Y me gustaría que tomes la mano de tu compañera, tu compañero, que puedan cruzar los pasillos, si es posible. Y me dejas hacer una oración por ti. Qué noche hermosa. Nos va a ministrar luego el pastor Alejandro de Suecia. Qué bendición tenerte, Alejandro. Te amamos y sabemos que Dios te trajo con un propósito. Puedes cerrar tus ojos por un momento. Cierra los ojos físicos, pero abre los ojos del Espíritu. Dile, Señor, yo no vine acá a hacer turismo, ni vine a buscar amigos, no vine a perder el tiempo. Yo vine a conocerte más. Vine a entender de una manera más específica el plan que Dios tú tienes para mí los próximos años. Tú me sacaste de una familia, me tomaste como a David, como Pablo dijo, lo vil del mundo escogió Dios,
lo que no es para avergonzar lo que es. Dios lo hizo ayer, Dios lo hará hoy contigo. Hemos trabajado por meses. Aprecio el trabajo de todo el equipo que hace posible esta convención de jóvenes. Damos gracias a Dios por la vida de ellos y no vamos a desperdiciar nada de lo que Dios nos hable. Vamos a estar como tierra seca bebiendo el agua de la lluvia, el agua fresca. Padre, gracias. Gracias por que nos permitiste llegar. Gracias porque has preparado todo esto para mí. Y quiero entender con la mayor claridad posible el plan que tú tienes con mi vida, Señor. Tú no consultas mi pasado para diseñar mi futuro. Tú no consultas a mi familia, a mi apellido, de dónde vengo, para usarme. Porque a ti se te ha ocurrido llamarme. Gracias. Que cada palabra que se diga aquí sea un rema para mí. Una palabra específica. Que mi corazón esté en plena sintonía con el espíritu de la convención. Que pueda haber una sensibilización en mi espíritu. Que yo me vuelva un enemigo de las distracciones estos días. Que nada me distraiga, Señor. Enfocado en tu voz. Que todas las voces que quieran competir con la voz del Espíritu sean dejadas fuera y que yo pueda solo escucharte a ti. Para eso me has traído, Señor. Gracias, Padre. Oro para que uses a cada predicador, cada predicadora, para que yo pueda llevarme todo lo que tú tengas para mí. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta noche y por los días que vendrán. En el nombre de Jesús. Y me gustaría que le des un abrazo a alguien y le diga, eres muy amado, muy amado. Eres muy especial para Dios. No sabes cuánto Dios te ama. No alcanzas a medirlo. Hay dos palabras que aparecen una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez. Más de 160 veces. Mientras algunos buscan definir quiénes son, por su pasado, por sus errores, por sus logros o por las voces que los rodean, la Biblia insiste en otra realidad. En Cristo hay vida, hay libertad, hay perdón, hay una nueva creación. No es un lugar, no es una religión, no es un esfuerzo humano, es una posición, una identidad, una realidad eterna. Todo lo que Dios quiso darnos, lo preparó en Cristo.